Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a los eh, miembros de los organismos de control, a la señora Contralora, la señora Personera, al señor Vedor, a la secretaria de Educación y al rector de la Universidad Distrital que se han hecho presentes en este debate de control político muy importante. Hoy voy a estar de pantallera. Voy a estar de pantallera, no en el sentido de que yo sea pantallera, sino que normalmente yo nunca comparto pantalla. Yo hoy voy a compartir pantalla. Espero que me salga bien, porque pues veo que cuando algunos concejales comparten hay de algunas dificultades. Entonces podemos comenzar a compartir pantallas si son tan amables. Voy a referirme inicialmente al tema de la Contraloría de Bogotá con relación a las respuestas que nos dieron a la proposición de citación a los organismos de control. En primer lugar, debo decir lo siguiente. Conclusiones, debate, actuación de los organismos de control frente a los temas de presunta corrupción, en algunos casos ya no presunta, sino confirmada corrupción, en la Universidad Distrital. En primer lugar, en respuesta al derecho de petición elevado a la Contraloría de Bogotá, se informa que hay un total 127 procesos de responsabilidad fiscal, de los cuales hay 84 activos y 43 procesos de responsabilidad fiscal. Sobre ese tema debo decir que me parece que la Contraloría de Bogotá quiso de alguna manera ocultar información, porque decía cuáles están activos y cuáles están ejecutoriados. Para los que no son abogados, quiero decirles, cuando se habla de que un proceso está ejecutoriado, quiere decir que sobre el mismo no cabe ya ningún recurso, ni de reposición ni de apelación. Pero usted no sabe, en la forma en que me respondió la señora Contralora, ejecutoriados si fue con fallo de responsabilidad fiscal o si fue sin fallo de responsabilidad fiscal. Entonces fue necesario elevar un derecho de petición para efectos de que me aclarara esa situación. Siguiente, entonces aquí vemos lo siguiente. De esos 127 procesos de responsabilidad fiscal, encontramos archivado, ejecutoriado 1 por 826 millones porque pagaron. Pero la señora Contralora, ahora que intervenía, decía que a veces no leían bien allá, que no habían leído bien, que cuando yo pedía las hojas de vida, decían que era la hoja de vida laboral. Entonces me dio la razón. Pero quiero decirle que me da la impresión de que tampoco escriben bien ni leen bien. ¿Por qué, señora Contralora? Porque resulta que en la respuesta que usted me da, aquí escrita, que la muestro, dice, finalmente manifestó la subdirección de jurisdicción coactiva que a la fecha se ha recaudado a favor de la Universidad Distrital la suma de 718 millones. Y aquí escriben que son 826,000 pesos, es decir, ni siquiera 1,000,000 de pesos. Entonces, ¿a quién le creo? O querían inflar las cifras y decir que han sido muy eficientes en el ejercicio del control fiscal, no sé, pero aquí tengo la prueba de lo que usted mandó aquí por escrito y lo que me escribió. En segundo lugar, archivo ejecutoriado por no mérito, nada menos que 17,142 millones. Si yo no pido en esa forma que se discrimine que ejecutoriado en qué sentido, es decir, en qué sentido había sido el fallo, no sé, de esos 43, 35 procesos fueron archivados por no mérito, 17,142 millones, óigase bien. Archivo ejecutoriado por prescripción, 294 millones de pesos y pico. Fallo con responsabilidad fiscal solamente 3 por 644 millones. Fallo sin responsabilidad fiscal 500 millones para un total de 18,582 millones. Y resulta que no se corresponde con la respuesta que me ha dado a mí la señora Contralora. Entonces, ¿qué podemos decir allí? Que realmente, pues, sorprende la gestión por parte de la Contraloría de Bogotá, cuando vemos que de esos 43, 35 fueron archivados porque no encontraron realmente mérito. Es decir, casi el 91% del total de esos ha sido archivado. Entonces, ¿dónde está la gestión fiscal de la Contraloría de Bogotá? Siguiente gráfica. Encontramos también lo siguiente. ¿Cuáles se encuentran activos? Activos solamente se encuentran 36 en el 2015, en el 2016 10, en el 2017 5, en el 2018 14, en el 2019 19, para un total de 84. Ejecutoriados 43, total de procesos 127,
y dice que hay hallazgos fiscales también por años de en total 130, pero resulta que no coincide realmente lo que nos expresa la señora Contralora, porque el director sectorial de educación también reporta unos procesos o digamos que se iniciaron o se trasladaron a la Dirección de Responsabilidad Fiscal algunos hallazgos. Y entonces, ¿qué pasó con esos hallazgos encontrados? ¿Qué pasó? Es decir, ¿por qué no aparecen entre los procesos archivados como lo mostré en el cuadro anterior? Entonces quiere decir que quienes hicieron posible, encontraron esos presuntos hallazgos no son eficientes, o que quienes cuando los pasaron a la Dirección de Responsabilidad Fiscal estaban amangualados de pronto y dijeron no, es mejor no abrir proceso de responsabilidad fiscal habiendo lugar a ello. Eso me parece supremamente extraño. Siguiente gráfica. Pero yo quiero mostrar algo que realmente me preocupa. Aquí se dice en el IDESUD cuántos contratos en el 2012, cuántos eran del IDESUD, cuántos eran de la Universidad Distrital, para un total de 625. Cálculos propios basados en el SECOP. Bueno, sigamos, siguiente gráfica. Siguiente gráfica. La siguiente tabla muestra una diferencia entre lo contratado, que ascendió a la suma de 331.809 millones, y lo realmente registrado en el presupuesto de ingresos de la universidad refleja 223.657 millones de recaudo, es decir, una diferencia de 88.172 millones. ¿Dónde están estos recursos? ¿En qué bolsillo estarán? ¿Por qué la Contraloría de Bogotá nunca se ha manifestado al respecto? Aquí hago un paréntesis para lo siguiente que me llama la atención. Señora Contralora, después de que nosotros hicimos ese debate, digo nosotros, los concejales de las distintas bancadas, usted sale a los medios de comunicación y dice que no se conocía, que hasta ahora lo va a conocer, un informe de auditoría del 2014 al 2019 de la Dirección Distrital de Educación de marzo del 2020, el que conocimos porque tocó pedirlo, pues bajarlo de la página donde ustedes lo publican, pero mire lo que dice. Aquí en ese informe usted dice lo siguiente: la evaluación del sistema de control fiscal interno de los estudios, conceptos sobre la gestión del aspecto evaluado. Entonces dicen aquí, los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de la muestra fueron, óigase bien, honorables concejales, los derechos de petición trasladados por la Contraloría General de la República en octubre 25 del 2019, invocados por la ciudadanía, denunciando los malos manejos e irregularidades presentadas en el marco de la escogencia y celebración de los contratos de prestación de servicios al interior del Instituto de Educación Superior. Pero mire lo que más grave me parece al final, no voy a hablar más de ese informe. Por el volumen y la complejidad de la información de los temas denunciados por la ciudadanía y las limitaciones de tiempo de la presente auditoría de desempeño, el ente de control fiscal no logró corroborar que efectivamente los recursos depositados en las cuentas bancarias mencionadas corresponden al 60% del modo beneficio. Entonces dice que después, por las presuntas irregularidades evidenciadas, serán objeto de evaluación en próximas actuaciones. Entonces usted saca este informe después de que el Consejo hace el debate, como decir, mire lo que hizo la Contraloría de Bogotá, y realmente esto apenas es un informe de auditoría, de manera que me parece que también se le ocultó información al Consejo de la Ciudad, porque este informe nosotros no lo conocíamos y estaba desde marzo. Pregunto cuándo lo subieron realmente a la página donde ustedes publican los informes de la Contraloría de Bogotá. Pero pasemos a la siguiente gráfica, que voy a mostrar algo que de pronto van a decir, ¿y usted por qué? Mostramos, por favor, los contratos correspondientes. Van a decir, pero usted, ¿por qué se remite a esos contratos? Por favor, remitir los contratos. Bueno, vamos a mirar antes de esos contratos, por favor, me proyectan los contratos suscritos por la doctora Anaime Barón en su calidad de secretaria de Hacienda del departamento de Cundinamarca. Por favor, yo les dije que de pronto no me funcionan bien aquí las pantallas, pero bueno. Pero mientras me muestran las gráficas, quiero decirle que la doctora Anaime, actual Contralora, celebró 3 contratos cuando era secretaria de Hacienda del departamento de Cundinamarca, y el rector y el gobernador era el excontralor de Boyacá, Granados. Miren lo que encontramos acá.
Encontramos que primero hace un contrato de 834 millones de pesos en mayo del 2010 y suscrito por ¿quién? Miren, por Anaime Barón Durán y William Muñoz Prieto de la Universidad Distrital. Yo pregunto, tenía que venirse hasta Bogotá en lugar de celebrar contratos por la Universidad Tecnológica de Tunja, por ejemplo. Ese es un contrato. Tenemos otro contrato también suscrito entre la doctora Marianaime Barón Durán de Tunja y William Muñoz con cédula despedida en, creo que es de Tunja, sí, pues domiciliada, ella vive en Tunja, no sé si la cédula dice domiciliada en Tunja, y con Wilma Muñoz también sucede, y la cédula de él es de Tunja. No sé si el paisanaje lo llevó a la celebración de esos contratos. Pero miren cuál era el objeto de ese contrato de 200 millones, que era el otro. Imagínense usted, dotación de homenaje de cocina y comedor para las 254 instituciones educativas oficiales de los 120 municipios certificados por el departamento de Boyacá. Y un tercer contrato por 352 millones suscrito también con la Universidad Distrital Marianaime Barón Durán, suscrito con el señor William Muñoz o Roberto Vergara Portela, perdón, que eso es muy importante, con Roberto Vergara Portela. Entonces, ahora pasemos los otros contratos. ¿Qué contratos ha suscrito la actual Contraloría de Bogotá en este periodo con el Instituto de Extensión Cultural? Entonces, en primer lugar, vemos que hay un contrato de 108 millones suscrito el 30 de septiembre del 2016 con el señor que se llama... con el Instituto Francisco José de Caldas, con el señor Wilma Muñoz Prieto, por la suma de 860 millones de pesos en el 2016. Bueno, tenemos otro contrato suscrito por la suma de 35 millones de pesos, suscrito con el señor Juan Manuel Quiroz, director administrativo de la Contraloría de Bogotá, y el señor William Muñoz Prieto. Tenemos también otro contrato, se me volata aquí, no sé si ustedes lo están mostrando ahí, no sé si lo alcancen a mostrar, pero bueno. Pero quiero decirles todo esto porque resulta, honorables concejales, que el señor Roberto Vergara Portela, quien fue rector de la Universidad Distrital, desempeñó el cargo certificado debidamente por la señora Contralora, donde yo le digo que por qué está vinculado allá el señor Roberto Vergara Portela en el organismo de control que controla a la Universidad Distrital, y ella me dice que no tiene ningún problema, que porque él no es el director de responsabilidad fiscal y que en consecuencia no existe ninguna inhabilidad para que él pueda celebrar, estar en la Contraloría de Bogotá. Pues, ¿cómo les parece, honorables concejales, que el señor Roberto Vergara Portela fue certificado por la Contraloría, porque ella me lo escribe, el director de fiscalización en los años 2018, fue el que auditaba o le tocaba pronunciarse, por supuesto, sobre el sector hábitat y sector ambiente. Y resulta que la Secretaría de Ambiente celebró un contrato con la Universidad Distrital. Entonces pregunto, aquí lo tengo, Secretaría Distrital de Hábitat celebró un contrato por, es que la cuantía no es muy clara, porque este contrato no está subido totalmente en el SECOP, sino las facturas y, bueno, algunos datos generales. El 3 de febrero del 2018, cuando, según me lo dice la señora Contralora, el señor desempeñaba ese cargo. No se tendría él que declarar impedido para pronunciarse sobre los contratos suscritos con la Secretaría del Hábitat y la Universidad Distrital cuando él fue rector y cursaron investigaciones sobre él. Eso me parece supremamente grave, señora Contralora. De otra parte, si uno mira, también esto me llama la atención. Resulta que la Personería de Bogotá me respondió todo lo que yo le pregunté, y miren lo que encuentra la Personería de Bogotá. Oigan esto. Solicita, entre en lo que estaba antes en curso y que ya fue fallado, solicita investigación por posible omisión por parte de la Contraloría de Bogotá al auditar al IDESUB y al Fondo Especial en el caso del señor William Muñoz Prieto, en condición de director del IDESUB, al desviar más de 10.000 millones destinados a la firma de convenios. Esto fue en el 2019.
por parte de la personería, lo de compra de ropa en almacenes, bueno, todo eso que nosotros sabemos. Yo pregunto y resulta, como fue muy clara la señora personera, me dijo, mire, de 2012 al 2020 solamente hay 4 procesos sancionatorios. Uno por suspensión, amonestación escrita, suspensión de todo lo que se ha dicho en la Universidad Distrital, solamente 4 sanciones se han impuesto del 2012 al 2020, así lo dice claramente. Este proceso que abrieron, resulta que fue fallado en el 2019 y dice fallo inhibitorio. Y me llama la atención que todos los concejales de Bogotá recibimos una carta, llegó al correo nuestro, que se le dirigen a la Contraloría de Bogotá por parte de una persona que dice ser la veedora de los estudiantes de la Universidad Distrital y dice lo siguiente, a grandes rasgos, que por favor, Contralora de Bogotá, auditor ante la Contraloría de Bogotá o a los 45 honorables concejales de Bogotá, a la personería, dice que es sabido que la Universidad Distrital dice que hace contratos y convenios interadministrativos. Del fondo, el señor Juan Carlos Granados, es gobernador de Boyacá y es contralor de Bogotá, junto con el jefe de la oficina jurídica, Juan Manuel Quiroz Medina, el señor Juan Carlos Franco Duque, director del sector de educación, cultura, recreación y deporte, y la gerente Carolina Suárez Cabeza, tal, dice que ellos hicieron todo lo imposible para dejar vencer los términos y al final archivar todo lo encontrado para favorecer quién sabe a quiénes, dice. Y así como el honorable concejal de Bogotá, Diego Cancino, entre otros, han denunciado dichas irregularidades relacionadas con el manejo de estos recursos. Como vocero de la universidad y ciudadanos, solicito se adelanten de manera inmediata las investigaciones pertinentes. Pero es que no solamente la Secretaría de Educación celebró contratos, ni la Contraloría con el IDESUD. En el caso de la Contraloría, yo me atrevería a plantear, doctora Naime, con todo el respeto, un posible conflicto de intereses, porque usted los conocía desde la Contraloría y usted y finalmente permite que la Contraloría hoy a su cargo, no en el momento en que usted estuvo encargada, pero sí firmaron contratos con ellos. Pero no solamente eso, el Fondo Cuenta del Consejo de la Ciudad también firmó contratos con el señor Wilma Muñoz, pero hay un dato muy curioso, honorables concejales. ¿Cómo les parece que se firmó un contrato por 450 millones en el año 2013 con la Universidad Distrital? Pero lo más curioso es quién era la interventora de ese contrato. Doctora Rosalba, ustedes que han sido en la personería muy acuciosos con la investigación de los alcaldes locales y concretamente la exalcaldesa de Fontibón. Ella era la directora financiera del Consejo de Bogotá en el 2013 y firmó el Fondo Cuenta del Consejo de la Ciudad, de la Secretaría de Hacienda, que es el Fondo de Cuenta del Consejo de Bogotá, certificado hoy por el señor secretario de Hacienda de esta administración. 450 millones firmó y la intérprete del contrato era la directora financiera del Consejo de la Ciudad, la señora Joana Bocanegra, que está investigada por los contratos suscritos también con el IDESUD cuando fue alcaldesa y por el contrato que no le quisieron hacer en la Universidad Distrital por 9.000 millones de pesos el 31 de diciembre y se fue entonces para que se lo hicieran con la Universidad del Eje Cafetero, que entre otras yo creo que no se puede hacer un convenio administrativo porque esa no era una entidad pública, es de Cámara de Comercio. Entonces es muy grave esta corrupción. Yo le pregunto, señora Contralora, ¿usted cree que ha sido eficiente la Contraloría? ¿Que usted salga ahora a mostrarnos este informe? Como diciendo qué fue lo que ustedes hicieron cuando nunca lo habían presentado o no hay hechos concretos, cuando vemos que los cientos de los procesos iniciados contra el IDESUD, de 43 procesos, el 90 y pico % realmente ha sido archivado porque no encontraron mérito. Aquí hay un presunto carrusel, sí señor, en diferentes entidades, porque también es que no suben todos los contratos al SECON. Yo solicito que se investigue a las entidades, por ejemplo, el Consejo de Bogotá. No lo he buscado, lo buscamos y no lo encontramos. Yo sabía que había un contrato y me tocó escribirle a la Secretaría de Hacienda que oportunamente me contestó. Luego, esto es muy grave. ¿Cuál es la eficacia de los organismos de control? El Consejo de la Ciudad lo ha hecho. Nosotros, yo denuncié, pues sí, yo denuncié y aquí tengo la prueba.
Aquí muestra. Un minuto, por favor. Denuncié ante la Contraloría, denuncié a la Personería, denuncié a la Fiscalía, denuncié a la Universidad Distrital. ¿Dónde estaba el jefe de control interno? ¿Dónde estaba el jefe de asuntos disciplinarios de la Universidad Distrital? Entonces aquí no podemos decir, señor rector, que fue solamente que no fueron muy juiciosos. No, aquí lo que realmente se cometieron delitos supremamente graves. Y ustedes realmente como rector y como miembros del Consejo Superior han debido dar respuesta. Entonces, señora Contralora, usted misma dio la razón en su respuesta. Me dice, las hojas de vida que no me las mandaban. ¿Por qué? Me decía, ahí las puede encontrar, pero yo como no sabía quiénes habían sido los que habían estado en el sector de educación, si usted no me dice, yo no la puedo buscar en el SECOP. Y entonces dijeron que yo estaba violando los datos, la ley de habeas data, cuando la información pública es pública. Entonces no me diga que cuando se suben al CIDEAP, entonces está violando la ley de habeas data. Entonces hubo propósito de ocultar información. ¿Usted por qué no? La Auditoría General de la República, a través del auditor ante la Contraloría, le está haciendo a ustedes una investigación. Y usted no me mandó toda la información que yo solicité, con la disculpa de que como estaban haciendo una auditoría, no podía enviarla. Entonces, si nosotros elegimos a los organismos de control, también tenemos derecho a pedirles cuentas. Entonces, me parece que no se compadece, que usted, yo sí le solicito a la Procuraduría General de la Nación que se abra una investigación por posible conflicto de intereses del actual Contralor y del excontralor de Bogotá, Juan Carlos Granados. Y es que no me alcanza el tiempo porque hay muchas otras cosas más para decir. Usted ha sido muy generosa y entonces quedó confirmado que el señor Roberto Vergara Portela sí tenía un impedimento porque él auditaba los contratos del 2018 que suscribió la Secretaría del Hábitat con la Universidad Distrital. Termino acá, darle las gracias al señor veedor. Debo decir que sí respondió en forma precisa y concreta. La Personería también respondió en una forma precisa y concreta, que solamente hay 4 sanciones del 2012 a la fecha. Entonces uno dice, ¿de qué sirve todas las denuncias que se hacen? Es cierto que el señor rector también lo confirmó en su intervención. Dijo, mire, aquí realmente yo no he conocido de las auditorías y lo que han hecho, en qué han fallado. Aquí lo único que dice es que yo denuncié, sí, él lo denunció y que fue eficaz la respuesta de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la Nación. No me extiendo más porque no quiero pues abusar. No sé si finalmente estuve bien mi pantalla, si les puedo mostrar todo lo que yo quería, pero pues en resumidas cuentas y con relación al secretario de Gobierno que estaba citado, era para que me mandara todos los contratos suscritos con los fondos de desarrollo local de las alcaldías locales. Desafortunadamente no me mandaron la información completa y me tocó llamar al doctor Danilson, que es el enlace, en fin, y me dijo que me las mandaban de las otras alcaldías y no las mandaron. Entonces tampoco conocemos cuáles son los resultados de la Contraloría con relación a los contratos suscritos con los fondos de desarrollo local y con otras entidades del Distrito Especial de la Ciudad. Muchas gracias, doctora Susana. Espero no sé cuánto tiempo. Muy bien, concejala María Victoria. Muy bien. Y ya que está operando la justicia hoy, que siga operando con la distrital. Muy bien, concejala María Victoria. Cantemos el himno nacional. Gracias. Por favor. Gracias.